Bien, estamos de regreso ya para la parte final del tema de esta noche, el futuro gabinete del presidente electo, y contamos con la participación de los distinguidos señores Homero Figueroa, Percio Maldonado, Carlos Pimentel y el abogado Cándido Simón. Es curioso que el presidente haya anunciado las personas que van a ocupar posiciones importantes en el tren administrativo, en el ámbito económico, en el ámbito administrativo, y no lo haya hecho todavía en el ámbito de la salud cuando el país está bajo los efectos de una pandemia. ¿Quiénes suenan realmente para esas posiciones? Señor Percio Maldonado. Yo quería decir en sentido general, Miguel, con respecto a este análisis del gabinete, del nuevo gabinete, que si uno buscara alguna relación histórica en la actitud del presidente, yo diría que aquí hay una combinación entre el estilo de don Antonio Guzmán Fernández, desde el punto de vista del perfil de la selección de muchos de sus funcionarios, y el doctor Joaquín Balaguer. Porque ya hay un anuncio que hizo el presidente que se refiere más a una experiencia con Balaguer en 1966, que fueron aquellas 31 gobernadoras, que ha dicho el presidente electo ahora que va a elegir a 31 gobernadoras. Y creo... Bueno, en el caso de Balaguer eran 26. Y en el caso de Balaguer eran 26, que era la cantidad de provincias que existían ahora. Sin embargo... Más el distrito. Más el distrito, que no tiene una gobernadora. Pero yo creo que con relación al área sanitaria, la parte de salud, primero el PRM tiene un buen equipo de médicos. Ahí ha sonado Félix Iglesias, ha sonado el doctor Santiago Jacín, que han sido parte del equipo. Mario Hay Lama, médicos, ¿no? Está Mario Lama, está Víctor Atalas, en fin. Y está Eddie Pérez. Hay un equipo. Yo pienso que hay digamos, un personal con experiencia, con capacidad para seleccionar a un buen ministro y a alguien que lo pueda hacer. Sin embargo, yo creo que quizás por la misma delicadeza de la coyuntura, tal vez no se ha querido introducir ahí ni un disgusto a lo interno, porque acuérdense que la selección en los partidos también genera ciertos disgustos, ¿no? Y entonces hay que tener cuidados con esto. Yo pienso, fíjate que la decisión, por ejemplo, de preservar las autoridades del Banco Central de la República Dominicana, yo creo que manda una señal, sobre todo a nivel interno del país, pero sobre todo a nivel internacional, en un momento en que el gobierno necesariamente va a tener que recurrir a fuentes de financiamiento importantes y necesita una estabilidad económica necesaria por encima de cualquier otro interés. Por tanto, creo que es una señal bien razonable en una coyuntura como esta, y creo que en el área de salud, el hecho de no haber designado a nadie, yo creo que está cuidando de alguna manera hacer ese tránsito, primero con un acuerdo, como evidentemente parece que se ha llegado entre las autoridades entrantes y las salientes, para establecer una ruta de seguimiento. Miren, yo creo que es imposible cerrar este país 24/7, no hay condiciones materiales para eso. A nivel de los barrios, la gente despierta, no cabe en la casa. Esa es la realidad que nosotros tenemos en la mayoría de los hogares dominicanos. Y ahora, en esta segunda fase, yo creo que va a ser una situación totalmente nueva. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando comenzamos en la primera, nos entreteníamos correteando, los policías correteando a la gente, agarraban 50 y se iban 200 y que parecían gacelas andando y corriendo por los patios. Esa realidad ha cambiado ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque en muchas de esas casas, en condiciones deplorables en que la gente vive, ya hay más de un enfermo, más de un contagiado, y posiblemente puede haber familias enteras contagiadas ahora, que van a tener que hacer su cuarentena en unas condiciones de casa inaceptables. Y la otra situación con la que se van a encontrar es que los hospitales comienzan a estar repletos de gente. Tú no encuentras camas en los sitios. Tú tienes un sistema que, si no bien se puede decir colapsado, bastante congestionado para tú poder atender una situación colectiva de emergencia en la que ya tú no solo tienes la capacidad para comprar, es que a veces no hay a quién comprarle. Es decir, la realidad del mercado de la adquisición de bienes y servicios en el área de salud a nivel internacional no es ni siquiera que tú tengas el dinero, es que no hay a quién comprarle. Por tanto, yo creo que el país tiene
una situación bastante particular y creo que las autoridades entrantes están entendiendo eso, han entendido eso y están haciendo ese puente de tránsito antes de seleccionar las autoridades que van a dirigir el gobierno a partir del 16 de agosto. No podemos olvidar que el presidente electo, cuando se le cuestionó sobre sus prioridades, indicó que sus prioridades eran las siguientes: la salud y la economía. Entonces, yo creo que no ha descuidado el tema de la salud por no haber nombrado el ministro de Salud. Yo creo que es una jugada inteligente el haber conformado una comisión amplia con todos los potenciales ministros de salud o altos dirigentes del sector salud identificados bajo la coordinación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ¿Qué permite eso? Bueno, acopiar la información como opción de transición, enterarse de lo que existe y luego operar como un equipo ad hoc para diseñar una estrategia de conjunto para el sector salud. Y luego ya habrá tiempo de definir a una de esas figuras como el principal, como el ministro, pero ya tendrá una estrategia común realizada con su equipo. Yo pienso que ha sido bastante inteligente el no precipitarse, porque nombrando un ministro de salud podría enajenar la cooperación de muchos expertos que tienen la experiencia, que tienen la capacidad y que aspiran a ser ministros de salud. O sea que se ha manejado muy bien ahí. En cuanto al tema que se ha repetido de que no tenemos condiciones para un cierre 24/7, es verdad, la composición social dominicana, la realidad socioeconómica dominicana, con un 38% de pobreza, dificulta esta realidad. Pero hemos demostrado que tenemos una gran capacidad de resistencia porque tenemos más de 100 días en esta lucha, manejándola mal, gastando los recursos de la familia y del gobierno de mala manera. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo heroico y explicarle a esta gente que con 30 días de un gran sacrificio, claro, bien coordinado y lo mejor manejado posible para asistir a la gente que no tiene recursos ni alimentos para aguantar un cierre, tenemos que convencer a la población de que es la única manera de poder tener probabilidades de arrinconar el COVID. Necesitamos 30 días heroicos porque tenemos más de 120 días perdidos. Entonces tenemos que hacer de tripas corazón y aún no teniendo las condiciones, pedirle a la gente este sacrificio porque es el elemento fundamental para derrotar el COVID. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado, que es un crecimiento progresivo de la enfermedad. Señor Pimentel. Bueno, me parece que la situación en el orden sanitario que se va a enfrentar el nuevo gobierno será y es de por sí ya muy compleja. Y poder apostar a una gestión y una intervención de un liderazgo colectivo y ver el sistema de salud en su conjunto, que no es únicamente la gestión del Ministerio de Salud. Hay otras instancias también que tienen que involucrarse y deben ser parte de la construcción de las políticas que necesitamos para enfrentar la situación en la cual nos vamos a encontrar. Pienso que profesionales pues existen con las capacidades para ser designados en esa función del ministerio. Hay otras instituciones también que están, recordemos que cuando hablamos del sistema de salud es uno de los entes de la macroestructura más importante del Estado dominicano y que en este momento se necesita una gestión de un liderazgo pues colectivo sobre la base del diseño e implementación de políticas claras y coherentes, que no la tenemos hasta ahora. Hasta ahora no hemos enfrentado la situación con políticas integrales. Hasta ahora hemos tenido estado de emergencia, hemos tenido toque de queda, y hemos tenido algunas acciones que se han llevado, pero me parece que debemos tratar de impulsar mayores niveles de participación, mayores niveles de coherencia y la construcción de ese consenso y ese liderazgo colectivo que pueda enfrentar la situación a la cual nos vamos a enfrentar en este momento.
Y el tema de salud, además de los aspectos sanitarios, hay que entender que la institucionalidad del sector salud del país también hay que verla, hay que tratarla con pinza también. Entonces, tenemos que ver en una primera etapa, generar las condiciones para enfrentar una situación de hecho, y hay una segunda etapa que tiene que ver con la necesaria reforma del sector salud y la inyección de más recursos, de revisión de la macroestructura al interior del sistema, de manera que pueda ser mucho más ágil, mucho más eficiente la gestión del mismo. Eso es lo que yo pienso por el momento. Doctor Simón. Yo lo veo fácil, menos complicado. El gobierno que entra tiene una reserva de 8,000 millones de pesos para solventar la crisis a los próximos 3 meses. Consecuentemente, ese tema económico con un buen equipo va a implicar que nos subvencionen, primero. Segundo, de manera que el tema económico, yo veo el tema salud por encima del tema económico. El presidente designó ya, de alguna manera, ha nominado, no están designados, el equipo económico primario, pero falta el director de impuestos internos, que es recaudador, falta el director de aduanas, que es recaudador, y las recaudadoras. Industria y comercio. El industria y comercio, es coordinador de políticas públicas de negocios, el Banco de Reservas. El tesorero nacional. Bueno, el punto es que no han sido nominados todavía. Y tiene que ser parte de un conjunto. Pero, mientras tanto, el Banco de Reserva, el presidente de la República actual, Danilo Medina, recibió un préstamo y reservó, me informan, que 8,000 millones de pesos para el gobierno que viene, que no lo utilizó en este periodo. Tiene ese dinero ahí, y un buen equipo económico puede administrarse de tal manera que habrá que subsidiarnos primero. Ahora, el tema salud manda una posición de fuerza, y lo voy a decir aunque duela. Es imprescindible que el Ministerio de Salud o el equipo de salud diseñe y difunda las tomas de decisiones, incluyendo el presidente de la República en estado de excepción, sobre el cuidado de las personas, pero es imprescindible que nos lo impongan. Cuando se levantó el estado de excepción, la gente salió a la calle, Miguel. La gente se expresaron, y eso evidentemente es una de las causales por las cuales se disparó el tema del virus. El uso de las mascarillas, el distanciamiento, los estados de excepción, que la gente no salga a la calle a retar a la autoridad, implica necesariamente una posición de fuerza, de tal manera que si desobedece las instrucciones o las decisiones, que no son solo instrucciones, sino las decisiones, entonces haya consecuencias. Para eso es preciso que el presidente de la República nomine un ministro de Interior y Policía, un director de la Policía Nacional, un ministro de las Fuerzas Armadas, que ya vi que lo nominó, pero sobre todo las Fuerzas Armadas no se manejan con gente, sino la policía, Ministerio de Interior y Policía y Ministerio Público, dígase Procuraduría General de la República, que tengan suficiente carácter y fuerza para no solo perseguir a los adversarios políticos de turno o a las personas que cometan actos delictivos o de corrupción, sino que además de eso, en esta ocasión, logren imponer las medidas que difunda e instruya el Ministerio de Salud Pública. Si no es así, con decisiones de fuerza, el tema se va a expandir, porque ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Estados Unidos y ha sucedido en Inglaterra, cuyos presidentes se tomaron el tema del virus de manera muy laxa. Ahora, esta última nominación, la del general Díaz Morfa, como futuro o posible ministro de Defensa, ¿no altera y viola el escalafón militar? ¿Es a mí? Sí, mira, no, una pregunta, y muy brevemente porque nos queda poco tiempo. Yo pienso que genera un problema interno a nivel de las Fuerzas Armadas. Quita un ritmo que parecía superado digamos, en la historia, en el proceso de democratización de República Dominicana. Pero tengo entendido que la ley no obliga a que sea un militar. ¿No se hizo ese cambio? Sí, claro que sí. La ley
orgánica del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de un ministro de Defensa, que puede ser incluso un civil. El problema es que Díaz Morfa... El problema es que Díaz Morfa... Perdón, Pimentel. El problema es que Díaz Morfa, si bien sigue siendo un militar activo, porque no está en retiro, pero está fuera de servicio. Pero no importa para el Ministerio de Defensa, no importa. No, lo que quiero decir es que el esquema que teníamos anterior, ¡oh, por Dios! El esquema anterior de la vieja guardia indicaba que había que respetar un escalafón, los rangos para llegar a ministro de Defensa. Ahora, cualquier persona, incluyendo un civil, puede ser ministro de Defensa. Óyeme, el tema es el siguiente, el impacto, vamos a decirlo así, aunque duela, el impacto político que crea dentro de las fuerzas militares de aquellos generales que están activos. Es el impacto que crea dentro y consecuentemente ya Díaz Morfa, con el respeto que me merece, no tiene esa función activa de tal manera que tenga liderazgo en las fuerzas. Y recuérdese que los militares y los policías son personas que siguen liderazgos. Y realmente Díaz Morfa no tiene liderazgo actual vigente para ser ministro de las Fuerzas Armadas. Muchas personas, muchos ministros, muchos generales activos de las Fuerzas Armadas podrían ser y desempeñar esa función. Eso puede generarle una situación al presidente, porque por demás, él, a pesar de que está activo porque tiene una función de custodia de un expresidente de la República, no porque esté en funciones propiamente de las Fuerzas Armadas, eso puede generarle de verdad un disgusto interno que genere que en esta situación de contingencia el liderazgo de las Fuerzas Armadas no levante las manos para apoyarle. Pero además pienso que si se es definitivamente designado en el cargo, el gobierno tendrá que asignarle otro jefe de seguridad al expresidente Hipólito Mejía. Claro, le corresponde. Definitivamente. Yo no creo que genere ningún problema. Las Fuerzas Armadas Dominicanas están disciplinadas. Y lo mismo pasa cuando hay un cambio de presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En el 16 de agosto tomará posesión un nuevo presidente. Discúlpame, hermano. Mira. A ese nuevo comandante en jefe. Entonces, el ministro de Defensa va a ser similar. Este militar mantiene buenas relaciones con sus ex compañeros, tiene una larga experiencia y yo creo que tiene capacidad de liderazgo para instalarse. Déjeme decirle con conocimiento de causa. El liderazgo, los altos oficiales de policía y de los militares son profesionales. Aunque en la ley diga que no deben deliberar, deliberan, piensan, actúan, producen. Consecuentemente, ahí hay un liderazgo deliberante en una generación joven que está a la espera. Consecuentemente, y toman decisiones y deciden si apoyan o no apoyan, porque son deliberantes. O sea, ese militar tradicional, cajota, que obedecía la orden del superior, ya no es el mismo que tenemos hoy. Consecuentemente, solo digo, sin denotar sus calidades y sus cualidades, solo digo que la designación de él o la nominación de él debe estar creando algunos malestares ya en las Fuerzas Armadas. Sí, se aplicaría mejor para ser, por ejemplo, ministro de Interior y Policía. Claro, claro. Y no ministro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tiene las condiciones para ser un buen ministro. Sí las tiene. Lo que no nadie duda eso. Nadie está poniendo en duda eso. Eso es lo importante. Sí. Creo. Hay que darle la oportunidad. Oportunidad tenido de sobra. Miguel. Las oportunidades le sobran. Miguel, una pregunta tonta. ¿Quién es el nominado para la Procuraduría General de la República? Bueno, hay varias propuestas. No sé, hay varias propuestas. Y tú debes saber más que todos nosotros, ¿verdad? Ya. A mí me parecería que el nombre que más ha estado sonando, a mí me parecería que no le haría muy bien al gobierno dominicano. Pero no tengo opinión y no voy a opinar. ¿Qué nombre? Pero dilo. Bueno, la expresidenta de la... Sí, la expresidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero Ricardo Nieves está sonando, está Ricardo Nieves, hay otro sonando también. No me cagué.
No, yo lo que quiero decir es que a mí no me concierne la designación de ningún funcionario, y yo vería la designación, como veo inadecuado la designación del señor Díaz Morfa como ministro de la Defensa, vería todavía mucho más inadecuado y consideraré imprudente yo como ciudadano la designación de la señora Germán Brito como Procuradora General de la República. Bueno, caballeros, el tiempo se nos terminó. Yo pienso que por lo menos el ánimo es que no sea nadie de las estructuras partidarias que vaya a la Procuraduría, que es lo que ha pasado en los últimos años en el país. Esa es la vocación. La vocación no es que sea independiente, sino no partidista, porque ser independiente es una decisión. Claro. Exactamente. Lo importante para mí, un procurador, como un juez, el único compromiso que tiene que tener es con el derecho y con la ley. Después lo otro no tiene. Caballero, abrí la olla de grillo. Muy agradecido por su participación. Les deseo un buen resto de la noche y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y hayan aprendido que en política cualquier cosa puede suceder. Gracias por su atención nuevamente. Los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Un abrazo.